artículo 150, como quedó en la sentencia, es inconveniente. Cambiaron la palabra verificar por la palabra evaluar. Entonces se vuelve al problema, a la inconveniencia, de que para verificar la fecha hay que evaluar la conducta. Algunos han dicho que eso lo resuelve la sentencia sobre la ley 1922 de 2018, que es la ley de procedimiento. En efecto, esa ley de procedimiento, esa sentencia dice que esa prueba se debe limitar a verificar la fecha, pero es una sentencia sobre una ley ordinaria, inferior a esta ley estatutaria, con un agravante, honorables senadores. Esta ley estatutaria además tiene una norma superior que la determina, que es el Acto Legislativo 01 de 2017, que permite, en el caso de conductas delictivas posteriores a la firma del acuerdo, que para extraditar haya que evaluar la conducta a fin de verificar la fecha. Eso me ha llevado a mí a decir que aquí quedó prohibida totalmente la extradición. ¿Por qué? Porque además se dice en ese acto legislativo, que ojalá fuera objeto del acuerdo nacional del que se está hablando, que cuando la conducta sea posterior, el caso se remitirá a la justicia ordinaria para ser juzgado en Colombia con la posibilidad de extradición. Una orden de juicio en Colombia, una mera posibilidad de extradición. El tema de la extradición de terceros. Prácticamente hay una diferencia sustancial con lo que hoy hay en la Corte Suprema. La Corte Suprema excepcionalmente, en algunos casos de extradición, ha dicho: suspéndase el envío hasta que la persona confiese la verdad. ¿Qué es lo grave? Que aquí, en ese artículo 153, eso queda obligatorio. Entonces han dicho, bueno, vamos a resolver eso con una ley interpretativa. El problema es cuándo, porque si es después de negar estas objeciones, esa ley interpretativa nunca alcanza a suspender los efectos de la ley interpretada. Entonces, mientras se aprueba la ley interpretativa, la ley interpretada seguirá con todos sus efectos y podrá, en virtud de su aplicación, habrá que prohibir la extradición de todo aquel que diga que quiere decir la verdad. Viene el tema del fiscal. Al reducir las competencias del fiscal como las reducen, le queda prohibido investigar porque no le permiten hacer las diligencias. Ese es un tema bien importante. El artículo 63 sobre el comisionado. Yo entiendo que estos acuerdos tienen un componente de justicia y un componente de gobierno. Y ese componente de gobierno es fundamental, lo que pueda hacer el gobierno a través del comisionado para decir este sí, este no. Esas facultades las restringen totalmente. Nos han dicho que hay una sentencia que ha aclarado el tema de las víctimas, no entro en él. En el de los máximos responsables me atengo a las palabras de la senadora Paloma Valencia. Ella muy claramente ha dicho, ¿qué tal que haya una persona que no sea máximo responsable y que hubiera cometido delitos atroces contra los niños? Ni siquiera lo van a investigar. Por eso la inconveniencia de este tema. El tema, entonces, nosotros vemos razón en todas estas objeciones. En la búsqueda de un acuerdo nacional hemos dicho, ¿por qué no aprobamos las dos más sensibles, como es este caso de la extradición y otro de ellos que refiere a las personas que se les llama colados? Entonces se ha dicho, bueno, es que la política antidrogas ha fracasado. Yo no creo. Hay que preguntarse por qué. En el país habíamos bajado a 42.000 hectáreas. Después de las decisiones políticas de impunidad del 2012, no extradición, narcotráfico como conexo con el delito político, no fumigación, no cárcel, elegibilidad política, eso empezó a ascender hasta llegar a las 209.000 hectáreas de hoy. Y se suspendieron programas alternativos
muy importantes para los campesinos colombianos. No menciono sino uno, el programa de familias guardabosques. Nosotros queremos el acuerdo nacional. Lo que hay que preguntar, senador Velasco, es antes o después de las objeciones. ¿Por qué no empezamos el acuerdo? Por lo menos aprobando las dos objeciones más sensibles para el país, para la política internacional. Es que con lo que hay en el acto legislativo 01, más lo que queda aquí en el 153, queda prohibida la extradición en Colombia. Y ese acuerdo hay que advertirle a la opinión pública lo siguiente, señor presidente. Lo que se acordara con respecto a los niños va a ser solamente hacia futuro. No van a sancionar debidamente a quienes cometieron delitos contra los niños, porque una sentencia de la Corte ha dicho que esos delitos hicieron parte del conflicto. También hacia futuro va a ser aquello de no permitir que el narcotráfico sea delito político. Nosotros en ese acuerdo estamos interesados en lo de los militares y en que no haya la coincidencia de la sanción con la elegibilidad política. Por lo menos que aquellos que van a tener la sanción de la limitación de residencia o de movilidad, mientras la estén cumpliendo, no puedan ejercer derechos de elegibilidad política. Nosotros creemos, señores senadores, que el acuerdo que se hizo en la Comisión Primera, ese acuerdo no se incumplió por nosotros, porque aquí el tiempo lo sustrajo por la discusión de las 16 curules. El presidente Duque, hombre, respetemos al presidente Duque, él es dueño de su criterio jurídico. Él, como senador de la República, fue a la Corte Constitucional a presentar la demanda contra el fast track. Él, con su criterio jurídico, fue ahora a defender la necesidad de modular la sentencia sobre las fumigaciones. Yo creo que esa cosa de estar poniendo al presidente Duque como alguien susceptible a influencias extrañas es un irrespeto no a su persona, sino